Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Bueno, hace algún tiempo tengo una inquietud muy grande por ir explicando ciertos puntos de la Biblia sobre ciertos temas importantísimos, y de hecho pues tengo varios estudios hechos en audio además que podéis escuchar sobre esos temas en mi página web cristianosenviados.com. Ahí podéis encontrar información amplia sobre diferentes temas. En esta ocasión lo que quiero es, de un modo resumido, explicar lo que es un tema muy importante que trata sobre los 144.000 de los que se habla en la Biblia, en el capítulo 7 y en el capítulo 14 de Apocalipsis, de Revelación. No voy a leer textos bíblicos porque no los voy a leer, ya que este conocimiento va dirigido a aquellas personas que ya tienen un conocimiento y no hay que hacer una explicación detallada de todos los puntos. Y bueno, y porque este estudio es un estudio abreviado, es una explicación abreviada de quiénes son esos 144.000. Sabemos que hay diferentes opiniones sobre esto, y lo que más le está de alguna manera perturbando la mente a la gente es la explicación que dan los testigos de Jehová sobre los 144.000. Ellos dicen que es una clase especial, los 144.000, que comienza en el primer siglo, que en el primer siglo no había 144.000 cristianos dignos de ir al cielo, dicen ellos. Estadísticamente, ya he explicado en otras charlas, que en el primer siglo se cree que hubo más de 500.000 cristianos, de los cuales miles y miles de ellos, quizás cientos de miles de ellos, murieron mártires, arrojados a los leones y ardiendo en teas en los círculos romanos. Estos cientos de miles murieron por el nombre de Dios, por el nombre de Cristo, por el testimonio que dieron de Jesús y por no renunciar a su fe en Dios ni en Cristo. Ellos solo que hubieran renunciado al nombre de Dios, al nombre de Cristo, solo que hubieran desistido de su fe, pues hubieran podido salvar su vida, ellos y su familia. Pero estos cientos de miles de personas, antes de renunciar al nombre de Dios, al nombre de Cristo, antes de renunciar a su fe cristiana, a su fe en Jesucristo y en la palabra de Dios, prefirieron morir mártires. Cientos de miles. Pues los testigos de Jehová dicen que en el siglo I no hubo 144.000 cristianos fieles y leales a Dios, ¿no? Después dicen que en 1870 años tampoco hubo 144.000 personas fieles y leales a Dios que merecieran realmente lo que es el reino celestial. Según ellos, en 1800 años Dios no tuvo bien a cientos de millones de cristianos que murieron muchos por su fe en Dios, su fe en Cristo, por defender la palabra de Dios, por defender la Biblia. Pues ellos tampoco, ninguno de ellos, no llegaron al número de 144.000. Entonces, por lo visto, este número se retoma en el 1800 y pico, cerca de 1970, con el señor Russell, que él dice que es el ungido de Dios y que él es el esclavo fiel y discreto de Dios. Ahí empieza todo esto otra vez, de que se empiezan otra vez como a reincorporar esos 144.000 ungidos de Dios, que según los testigos de Jehová son los únicos que reinarán con Cristo en el cielo, que son los únicos que participan del pan y del vino en la última cena, en la cena del Señor, que son los únicos que se les puede considerar como hijos de Dios, porque el resto son amigos, si le caen simpáticos a estos ungidos, y que son
los únicos a los cuales realmente les aplica lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Al resto de los mortales, la Biblia pues no es para nosotros, o sea, es por extensión, pero no, o sea, hay, digamos, capítulos enteros que no nos aplican, o sea, los podemos quitar de la Biblia, que eso no es para nosotros, según dicen estos señores llamados los ungidos, los 144.000 de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, especialmente, todo lo que dicen ellos no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Como estoy demostrando ya para empezar desde el principio, ya hubo más cristianos en el primer siglo y en toda la historia que mucho más de 144.000 seguramente dignos de ir al cielo, ¿no? Después, aparte de eso, cuando estudiamos claramente Revelación, Apocalipsis, se habla del gobierno de la bestia. El gobierno de la bestia es el que se manifiesta de una manera plena como un gobierno mundial en el mundo entero y pone bajo obligación a toda la humanidad que adoren a la bestia o a la imagen de la bestia, o que se pongan la marca de la bestia, el número de la bestia, el nombre de la bestia, etc., ¿no? Pone bajo obligación a toda la humanidad de que que adoren a la bestia, a la imagen de la bestia, y que se pongan la marca de la bestia. Los que no adoran la bestia ni la imagen de la bestia pueden ser matados, pueden ser destruidos, encarcelados, llevados a campos de concentración, etc. Y en cuanto a los que no tengan la marca de la bestia, no van a poder ni comprar ni vender. Ni ricos, ni pobres, ni grandes, ni pequeños van a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, la cual se piensa que va a ser un chip. Y la bestia pone bajo obligación a toda la gente a ponerse esta marca. Y Dios dice que los que adoren a la bestia, o a la imagen de la bestia, o los que se pongan la marca de la bestia, serán destruidos, arrasados por completo. Sin embargo, Jesucristo dice claramente en Revelación 20 que las personas que no adoren a la bestia y que no se dejan poner la marca de la bestia y que mueren mártires por eso y porque han sido obedientes a Dios y fieles al testimonio de Jesús, dice que Él los va a resucitar de entre los muertos, o sea, tendrán la primera resurrección, que significa inmortalidad, y que reinarán con Cristo por 1000 años. Yo siempre digo que mantener el espíritu de urgencia en cuanto al fin del mundo es bíblico. La Biblia siempre habla en cuanto al fin del mundo con un espíritu de urgencia, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Siempre es correcto decir que el día del Señor está cerca. Ese espíritu de urgencia es bíblico y es correcto. Lo que es un error tremendo y un pecado grave es poner fechas que Dios nunca dijo. Porque si Dios pone una fecha, por medio de un siervo fiel de Dios, no va a fallar. Cuando alguien pone una fecha y no se cumple, es que no proviene de Dios. ¿Por qué no proviene de Dios? Porque si proviniese de Dios, sencillamente no fallaría. Es un razonamiento así de fácil. Si proviniese de Dios, no fallaría. Si no proviene de Dios, pues puede fallar. Y no importa que una persona o una serie de personas afirmen rotunda y categóricamente, y que por mucho que griten, por mucho que golpeen en los atriles, en las asambleas o en las reuniones, por mucho que revistas que manden y por muchos tratados que manden y por mucho que afirmen y dejen de afirmar, si no es de Dios no se va a cumplir, va a fallar. Por mucho que griten y por mucho que aplaudan en sus asambleas, pueden romperse las uñas aplaudiendo una enseñanza falsa que no se va a cumplir. Ellos pueden decir que son el pueblo de Dios y darse palmaditas en el hombro y aplaudir fuerte y ir todos felices por la vida, que sí, que son el pueblo de Dios, pero Dios dirá si son pueblo de Él o no. No vale que ellos digan que el fin del mundo viene en tal fecha y no vino. O sea, por mucho que ya afirmaron y asintieron profundamente y aplaudieron con fuerza y con ímpetu y por muchas revistas que trataron y por millones de personas que predicaron y por muchas horas que desgastaron diciendo que iba a venir el fin del mundo en esa fecha, no vino. O sea, que al final no importa que ellos aleguen que sean el pueblo de Dios, por mucho que lo afirmen. Si son pueblo de Dios, se verá claramente que son el pueblo de Dios y ya está. Y si no lo son, por mucho que ellos afirmen y por mucho que ellos digan y por mucho que aplaudan y por mucho que se lo crean, no sirve, porque no serán pueblo de Dios. Entonces Dios está en el control de todo, Dios conoce todas las cosas y Dios sabe todas las cosas. Yo estoy haciendo razonar a la gente de una manera fácil y sencilla, que no por afirmar una cosa rotunda y contundentemente quiere decir que eso sea así.
Por mucho que usted me repita a mí una mentira, eso no es verdad. Usted puede repetir 1.000.000 de veces una mentira y esa mentira sigue siendo una mentira. Es una verdad. Pero es que esa mentira te la repetí 10 millones de veces y te lo mandé por escrito y aplaudimos mucho. No, pero es mentira, no es verdad. No importa lo que usted afirme rotunda y contundentemente, no importa los aplausos que recibe usted cuando dice esas mentiras, no importa la vanagloria que se hagan entre ustedes apoyando esa mentira seguirá siendo mentira y no es verdad. Ustedes pueden afirmar rotundamente lo que quieran, pero lo que es de Dios y eso es correcto y no va a fallar. Será correcto. Y lo que es incorrecto será incorrecto y va a fallar. Por mucho que afirmen ustedes, por muy rotundamente que aplaudan, por mucho que se lo crean, por mucho que se lo repitan ustedes mismos 1.000.000 de veces, no importa. Los testigos de Jehová profetizaron el fin del mundo montones de veces y nunca vino el fin del mundo. Lo cual quiere decir que no es por lo que afirma un hombre, es si es de Dios o no. Y si es de Dios, ¿cuál es? No falla. Si eso proviniese de Dios, ¿cuál es la señal? De que no fallaría, sencillamente. Tan fácil como eso, no hay que ir más allá. Proviene de Dios, no falla. Si falla, es que no proviene de Dios. Las mentiras que cuentan los testigos de Jehová o cualquier otra religión, por mucho que afirmen, por mucho que digan, por mucho que quieran, no serán si no son de Dios. No serán. Y punto y final. Ellos afirman rotundamente que los 144.000 son un grupo de personas que reinarán con Cristo en el cielo. Dicen ellos. Que es un grupo limitado, que empezó en el primer siglo, que se retomó esa cuenta con Russell y que esa cuenta se paró de contar en 1935. En 1935 se acabó ese número. Se completó ese número y a partir de entonces ya nadie es hijo de Dios. Todos son amigos de Dios. Si le caen en gracia estos ungidos, ya nadie puede participar del pan y del vino en la cena del Señor, porque los que pueden participar solo son este grupo de personas, y ya nadie puede tener, como dicen ellos, la esperanza celestial, porque el resto de las personas, esa gran muchedumbre, se van a quedar aquí en la tierra. Entonces este pensamiento es realmente un pensamiento muy peligroso, y para los amantes de la Biblia, para los amantes de la verdad, para los amantes de lo que pone la Biblia, es desolador, porque me estás arrancando capítulos enteros de la Biblia y me estás diciendo que capítulos enteros de la Biblia y que textos enteros de la Biblia y que enseñanzas enteras de la Biblia a mí no me aplican, no me corresponden a mí. Y eso es una auténtica barbaridad. Es como tú me estás obligando a mí a quitarme o a ponerme cosas de la Biblia que según vos o estos testigos de Jehová a mí no me aplican, a mí no valen y para mí no son. Eso me parece cruel. Por una persona que habla la palabra de Dios y que habla la Biblia, que alguien de alguna manera esté mutilando la Biblia para esas personas. Me parece una barbaridad tremenda. Entonces, yo quiero explicar realmente quiénes son los 144.000 de una manera breve. Y lo primero que tengo que decir, porque hay muchas personas que creen que el número de los 144.000 es un número limitado a 144.000 personas exactamente. Creen que es un número literal. 144.000 literal. Eso es el pensamiento de muchos cristianos de todo el mundo. Después muchas personas creen que ese número de 144.000 está delimitado también únicamente para los judíos o para los israelitas. Y no es lo mismo decir que para los judíos que para los israelitas. Pero yo no quiero meterme a explicar aquí todo detalle en grosso modo. No me quiero meter aquí a explicar esto en grosso modo. Lo que quiero decir, en primer lugar, que el número de los 144.000 no es un número literal, es un número simbólico. Y no significa que los 144.000 sean los únicos que vayan al cielo. No significa eso. Que solo sean 144.000 los que van a gobernar con Cristo en el cielo. No, eso no es así. No significa que los únicos que van a gobernar con Cristo en el cielo son 144.000. Eso no es así. ¿Por qué? Como decía hace un momentito, es bíblico decir que el fin del mundo está cerca. El espíritu de urgencia de que el fin del mundo está cerca.
Pero realmente no sabemos cuándo va a ser ese fin del mundo. No lo sabemos. Puede ser mañana, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos, porque lo explica la Biblia, que los cristianos verdaderos, y hay millones de cristianos verdaderos, a la hora de que le vayan a poner la marca de la bestia, o que le obliguen a adorar a la bestia salvaje o a su imagen, se van a negar por completo. El gobierno de la bestia tiene autoridad hasta para matar a los que no quieran adorar la bestia y la imagen de la bestia, o los que no quieren ponerse la marca de la bestia. Va a tener autoridad hasta para matar. Y posiblemente, quizás cientos de miles o quizás millones de cristianos sean matados, muertos, por no querer adorar a la bestia, ni la imagen de la bestia, por amor y por obediencia a Cristo y a su fe cristiana, por su amor a Dios, por el testimonio que tienen de Dios y por el testimonio que tienen de Cristo y por su fe cristiana. Se van a negar. Y quizás cientos o quizás millones de cristianos mueran mártires por negarse a ello. Lo que Cristo dice, que estas personas que mueran mártires, que no sabemos cuántos son, dice Cristo que los resucitará entre los muertos una. Es la primera resurrección, lo que significa inmortalidad. Gobernarán con Cristo en el cielo por 1000 años. Y gobernarán con Cristo en el cielo por 1000 años. Por eso, ¿cuántos cristianos fieles hubo en el primer siglo? ¿Cuántos murieron fieles a Dios en el primer siglo? ¿Cuántos que Dios considera dignos de ir al cielo con Cristo porque murieron mártires por no fallar a Dios, por no fallar a Cristo, por no negar su fe cristiana? ¿Cuántos cristianos fieles murieron fieles en el primer siglo? Y en toda la historia que llevamos, desde la era cristiana, ¿cuánta gente no habrá muerto por defender el nombre de Dios, por defender la Biblia, por defender su fe cristiana, por defender su amor y su fe en Cristo? ¿Cuánta gente no habrá muerto que Dios no considere dignos? Y en todo este tiempo, ¿cuánta gente no está luchando y esforzándose por ser fiel a Dios, por amor a Dios? ¿Y cuánta gente no morirá mártir en la gran tribulación por no querer adorar la bestia, ni la imagen de la bestia, ni a su imagen? ¿Cuánta gente? Quizás millones y millones. Y Cristo dice, esos mártires que mueren por no adorar la bestia, ni la imagen de la bestia, y por ponerse la marca, y por defender las buenas nuevas y su nombre, dice Cristo que reinarán con Él por 1000 años. Y reinarán con Él, con Cristo, por 1000 años sobre la tierra. No hay un número delimitado de eso. No podemos decir que los 144.000 son un número delimitado de personas que vayan a gobernar con Cristo en el cielo, ellas solamente, y que esas personas son las únicas que pueden participar de la conmemoración de la muerte de Cristo. Hagan esto en memoria de mí. ¿No? Hagan esto en memoria, en recuerdo de mí, no como un sello para un reinado. Hagan esto en memoria o en comparación de mía. Y no quiere decir que sea un número limitado los que tengan que hacer eso en memoria de Cristo, sino se entiende que todos los cristianos, ¿no? La Biblia aplica por completo a todas las personas que han puesto fe en Cristo por la palabra de ellos. Y lo han manifestado así. Lo han manifestado así como por su obediencia a Dios, su obediencia a Cristo. Esta obediencia a Dios y esta obediencia a Cristo está basada en el amor que estas personas tienen a Dios, el amor que estas personas tienen a Cristo, el amor que estas personas tienen a la palabra de Dios, el valor que le dan, el aprecio que le dan estas personas a la verdad de Dios reflejada en la Biblia. Son ungidos por eso, porque ellos saben que lo que Dios dice es la verdad de Dios. Saben que eso es verdad, es la verdad. Tienen esa seguridad de que la palabra de Dios es verdad, que el testimonio de Dios es verdad, que el testimonio de Cristo es verdad, que todo lo que dice ahí es verdad. Y por lo tanto esas personas se esfuerzan sencilla y literalmente en obedecer los mandamientos de Dios, en ponerlos en práctica y en difundir, como Cristo enseñó, esta enseñanza
a toda la gente, toda la humanidad. Como dijo Jesucristo, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es su mandamiento. Entonces, estos cristianos que son conscientes, que son plenos en lo que Dios dice, que son personas entregadas a Dios, personas que por amor a Dios hacen las cosas, no por amor a una religión, ni por temor a una religión, sino por el amor a Dios, porque saben que el bien, lo bueno procede de Dios, la bendición, el progreso procede de Dios. Estas personas están entregadas al servicio de Dios y al servicio de Cristo. Son millones de personas sinceras, honradas, que quieren glorificar a Dios, que quieren honrar a Dios, que quieren realmente hacer la obra de Dios, que se esfuerzan realmente por ser personas fieles devotos y practicantes, fieles siervos de Dios, que hacen valer las leyes de Dios y que le enseñan así a la gente. Jesucristo dijo muy claramente, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino que yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Cualquiera que enseñe, que practique estos mandamientos, porque la obediencia a Dios, el amor a Dios se muestra por obedecer sus mandamientos. Cualquiera que obedezca estos mandamientos será llamado más grande en el reino de los cielos. Cualquiera que elimine a uno de estos mandamientos más pequeños será llamado más pequeño en el reino de los cielos. O sea que vemos que en el reino de Dios habrá más grandes en el reino de Dios y habrá más pequeños en el reino de Dios. Y eso va con relación a ¿qué? Va con relación al amor a Dios, al amor a Cristo, al amor a la Biblia, al amor a Dios y a sus mandamientos. Esto significa a obedecer sus mandamientos, practicar sus mandamientos y a enseñar a otras personas a obedecer sus mandamientos, haciéndoles valer lo importante, el beneficio, el progreso tan grande que es, el beneficio tan grande de obedecer los mandamientos de Dios. Esos serán los más grandes en el reino de los cielos. Entonces hay personas que están en su vida en esta línea, obedeciendo a Dios, siguiendo al Cordero, amando a Dios, respetando sus normas, sus leyes, y ayudando a otras personas a conocer la ley de Dios, a que valoren y aprecien la palabra de Dios como la Biblia, como lo que es, y a valorar los mandamientos de Dios. Y hay personas que, aunque son personas imperfectas, y a veces cometen serios errores, pero son personas que van en esa línea. Esa es su vida. Su vida es el amor a Dios, la obediencia a Dios, y el tratar de hacer las cosas como Dios manda. Y el difundir estas buenas nuevas a todas las personas, tratar de salvar al mayor número de personas de la tierra, como Cristo mandó. Sencillamente son personas que obedecen por amor a Dios y los mandatos de Dios, basados en su fe en Dios, en Cristo y en la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces, ¿qué dice Dios? Él ve, esta gente la ve en la línea que va, ¿no? Pero hay un tiempo final, del tiempo final, en el que Dios ya determinó la destrucción de este sistema de cosas. Hay un tiempo fijado por Dios para que este sistema de cosas, para que este mundo, para que esta era termine. Hay un tiempo fijado por Dios para que este mundo, esta era, este sistema termine. Va a terminar y va a intervenir Dios. Quiere decir que Cristo vuelve con gloria en su reino para salvar a sus escogidos que le están esperando. Dice que Cristo se manifestará por segunda vez para salvar a sus escogidos. El hecho que la Biblia diga que Jesucristo se manifestará quiere decir que la segunda venida de Jesucristo es completamente visible, porque no existen manifestaciones invisibles. Si alguien dice que Jesucristo se manifestaba a sus apóstoles después de la resurrección de una manera invisible, pues cualquier cristiano diría que no sabe lo que dice. Todas las manifestaciones de Jesucristo fueron completamente visibles. Cristo resucitó de entre los muertos, se manifestó siempre de una manera visible. ¿Por qué? Porque no existen manifestaciones invisibles. No existen las manifestaciones invisibles. Dice la Biblia que Cristo se manifestará por segunda vez a salvar a los que le esperan. ¿Cuándo se manifestará Jesucristo por segunda vez para salvar a los que le esperan? Se manifestará
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La parusía de la que se habla la Biblia se refiere a la segunda venida de Jesucristo, cuando Él viene desde el cielo, con un gran sonido de trompeta, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo llegar. Y Él envía a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos, a todos sus siervos, desde los 4 puntos de la tierra. Él envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos desde los 4 puntos de la tierra. Dios tiene determinado ese día, está determinado. Pero antes de que ese día venga, que está determinado, Dios le dice a los ángeles que retengan los vientos de la destrucción. Antes de ese tiempo final, Dios le dice a los ángeles que retengan esos vientos de destrucción. ¿Por qué? Porque Dios, antes de traer la destrucción, como ha hecho en otras ocasiones, Dios va a poner una marca de protección de aquellas personas que le han sido fiel a Él. De las personas que por amor a Dios le han estado siempre sirviendo, obedeciendo, adorándole, le han estado observando sus mandamientos, han estado enseñando a todo el mundo las palabras de Dios, a hacer obedecer sus mandamientos y a saber el único medio de salvación que hay en este planeta, que procede de Dios mediante su Hijo Jesucristo, y de la obediencia a Dios y a Cristo por lo manifestado en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces Dios va a poner una marca a los fieles siervos de Él. Por eso dice que viene un ángel con un sello de Dios, un hombre con poder, con autoridad de parte de Dios, a poner una marca, un sello en la frente de los siervos de Dios, Sabemos que en la parte final de los días va a haber un recogimiento masivo de muchos israelitas literales que van a reconocer a Cristo. En la parte final de los días va a haber muchos judíos y muchos israelitas que están dispersos por todo el mundo, que van a reconocer a Cristo. Y estas personas también serán recogidas al rebaño de Dios, al propio pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Sabemos que los cristianos verdaderos que han aceptado a Jesucristo también se les considera israelitas espirituales. Son israelitas espirituales, pertenecen a ese mismo pueblo, a ese mismo árbol, a esa misma raíz que es Israel. Son el Israel de Dios, los israelitas de Dios. Pertenecen al mismo pueblo de Dios. No que el pueblo de Dios israelitas se hagan cristianos, no. Los cristianos en realidad son israelitas, son que se acogen, pertenecen al pueblo de Dios. Ellos, los cristianos, son los que reciben la verdadera adoración del Israel de Dios, del Dios verdadero. No que los israelitas ahora se van a acoger a una religión diferente, no. La religión verdadera la establece Dios por medio de Jesucristo con Israel. Y por eso nosotros se les llama el Israel de Dios. Porque hemos aceptado todos los compromisos y todos los pactos que Dios establece por medio de Jesucristo con su pueblo y con toda la humanidad, con ese otro rebaño que trae toda la humanidad. Entonces, esas personas fieles y amorosas, obedientes, esas personas que realmente han servido a Dios, Dios las pone un sello a todas esas personas. ¿Para qué? Primero, el sello es una protección, es una señal de propiedad. Me pertenecen a mí, son míos. Como me pertenecen a mí, son míos, yo les voy a proteger, les pongo una marca de protección. Sabemos que hay varias veces que Dios pone una marca, como cuando fue el hombre del tintero, puso una marca de protección, cuando fue que Dios sacó a los israelitas del pueblo de Egipto, hizo que pusieran una marca en las puertas con la sangre del cordero, y quien puso la marca, los que obedecieron a Dios, pues fueron salvados. ¿Y la marca de hoy en día cuál es? La marca de hoy es que son cristianos fieles, obedientes, celosos de Dios, que aman a Dios y por lo tanto aman y obedecen sus mandamientos y promueven la adoración verdadera de Dios. Están promoviendo por todos los sitios, predicando por todos los sitios, haciendo lo que Dios dice. Entonces, estas personas tienen la marca ya, el sello de Dios,
porque dice que Dios, por medio de su fe en ellos, en Jesucristo, ya les ha puesto una marca inicial, un sello, que es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios sella a su pueblo, a los que le pertenecen, a los cristianos verdaderos los sella con el Espíritu Santo en sus corazones. Por eso dice que son de Él, que pertenecen a Él. Pero ahora Dios pone un sello también para la protección de la destrucción que viene final. Porque dice que Dios envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Porque Cristo volverá a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces, va a haber dos marcas en la parte final. Una es la marca de la bestia, de la que habla la Biblia, y todos los que lleven esa marca van a ser destruidos, los que se ven detrás de las naciones, los que se ven detrás de los gobiernos, los que se ven detrás de la tecnología, los que se ven detrás del mundo, los que se van detrás de todo lo que es anticristo o de no Cristo, los que se van detrás de los actos pecaminosos, la idolatría, la borrachera, todos, o sea, y después hay una marca de desobediencia, digámoslo así, que llevan los hijos de la desobediencia, y le podemos llamar esa marca la marca de la bestia. Y después hay otra marca que Dios pone en la parte final de los días, que esa es el sello de Dios que pone a los 144.000, que es un número simbólico de todas aquellas personas que han sido fieles a Dios, que están sirviendo a Dios constantemente en su templo, y están rindiendo servicio sagrado a Dios constantemente en su templo, obedeciendo a Dios y obedeciendo los mandamientos de Dios y de Cristo. Estas personas también son selladas para cuando pasen los ángeles, esta gente serán arrebatados al cielo con Cristo, serán salvados por Cristo, pero los que tengan la máscara de la bestia serán destruidos. Es una diferenciación, como cuando Dios mató los primogénitos en Egipto, hubo una diferenciación, los que tenían la marca y los que no tenían la marca. Cuando pasó lo del hombre del tintero, también los que tenían la marca y los que no tenían la marca. Aquellas personas que estaban atribuladas y estaban angustiadas por las cosas que veían, por las injusticias que veían, y aquellas que no. Y ahora al final del mundo hay otra marca, porque vienen los ángeles, dice Cristo envía a sus ángeles a recoger a todos aquellos que le esperan, a los siervos fieles. Dice Jesucristo que a menos que sean acortados aquellos días, ninguna carne se salvaría. Dice que Cristo viene por segunda vez, que es la parousia de la que habla la Biblia, inmediatamente después de la gran tribulación, y Él enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. ¿Y cómo saben los ángeles cuáles son sus escogidos? Porque tienen la marca del sello de Dios. Y entonces, cuando se acaba de marcar a esos siervos fieles de Dios, es cuando viene Cristo, se envía a sus ángeles y viene el fin del mundo, cuando se acaba. Por eso Jesucristo le dice a los ángeles, le dice, por medio de un ángel, retén los vientos de destrucción, a los 4 ángeles que están, dice, retén estos vientos de destrucción hasta es muy importante, hasta que esté completo, sellado los números de mis escogidos. En el momento que el número de escogidos se ha completado, porque ya llegó ese hasta, entonces es cuando Dios enviará los vientos de destrucción sobre la tierra. Pero dice que ya Cristo, antes de traer su juicio contra los inicuos, Él ya habrá sacado a sus escogidos de la tierra. Los habrá sacado, después viene el juicio contra las naciones pelean contra Cristo, que viene con sus santos desde el cielo y con sus ángeles, y como hemos contado muchas veces, las naciones, o sea, los gobiernos o las naciones pierden esa batalla de Armagedón contra Cristo, la pierden, y entonces ya es cuando Cristo hace una separación de ovejas y de cabras, sentado en su trono, aquí en la tierra. Estarán los que reinen con Cristo también en el cielo, que son esas personas fieles que han siempre estado obedeciendo y sirviendo a Dios. O sea, primero, el número de los 144.000, lo primero que tenemos que entender es que es un número simbólico, que representa la universalidad, lo completo de los que tienen autoridad de gobernar. ¿Por qué tienen autoridad? ¿Y por qué tienen poder para la autoridad? Porque han vencido. Ellos han vencido, para Dios son más que vencedores, y por eso Dios pone un sello en ellos para cuando vengan los ángeles, los reconozcan y se los lleven. Cuando viene Cristo desde el cielo, dice que los muertos en Cristo
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado hasta el fin, o sea, han estado en medio de la gran tribulación hasta el fin, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire, a recibir a Cristo en el aire. Y después nosotros salimos a recibir a alguien que viene aquí a la tierra. Ven, Señor Jesús. ¿A dónde viene Jesús? Aquí a la tierra. Salimos en cuerpos glorificados a recibir a Cristo en la tierra. Y después Cristo desciende con todos sus ángeles y con todos sus santos a tomar posesión de la tierra. Pero hay una guerra, porque los gobiernos de la tierra, no van a querer que Cristo tome su gobernación. Es la guerra del Armagedón, la última batalla. Y Cristo, no hay ni que decir, tiene que va a vencer con sus ángeles y con sus santos, va a vencer esa batalla. Venceremos con Cristo sobre las naciones. Eso es lo que la Biblia explica a grandes rasgos. ¿Qué quiere decir esto? Que la explicación bíblica de los 144.000 y de los sellados es muy distinta, muy diferente a la que muchas personas hacen. Los sellados de esos últimos días, porque Cristo dice, retén los vientos de la destrucción hasta que hayamos sellado a los 144.000 de los siervos de Dios, que son todos que pertenecen a todas las tribus de Israel, que están desperdigados por todo el mundo. Por eso dice que él oyó un número de 144.000. Él oyó un número de 144.000, pero cuando vio, porque primero oyó, pero cuando vio una gran muchedumbre que nadie podía contar. Porque después ante el trono de Dios están todos los siervos fieles de Dios, todos los que fueron fieles siervos de Dios, se encontraban de pie, con palmas blancas, gritando, la salvación se la debemos a nuestro Dios y al Cordero. Nadie puede salvarse si no es por medio del Cordero, que es el símbolo de redención, de misericordia que Dios ha puesto para la humanidad. Es el único medio de salvación que Dios tiene. Es importante, y al Cordero. Y gracias a Dios tenemos la salvación y el perdón de los pecados. Pero Dios, antes de recoger a todos sus escogidos, pone un sello para cuando vengan los ángeles sepan quiénes son y son los salvados. Cristo aparecerá por segunda vez, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Ellos ya tienen el sello de Dios, la garantía de Dios, tienen el sello de propiedad de Dios, tienen la marca de Dios, tienen la protección de Dios, tienen la seguridad, la garantía de Dios, y los ángeles vienen, los reconocen y ya los llevan. Pero los que tienen la marca de la bestia o los que no tienen el sello de Dios, ellos no se van a salvar, o no van a tener ese recogimiento. Eso es lo que significa a grandes rasgos lo que son los 144.000. Se puede hacer un estudio de 7 horas explicando a detalle todo esto, pero resumiendo, y lo importante, Dios busca personas que le amen. Las personas que le aman, ¿por qué se conocen? Porque obedecen sus mandamientos. Obedecen sus mandamientos por amor a Dios. No solo los obedecen, sino que además los enseñan a otras personas. Les enseñan a otras personas a amar y obedecer a Dios, el Padre, a su Hijo Jesucristo, y amar su palabra, la Biblia, y obedecer sus mandamientos, y a divulgar y a predicar estas buenas nuevas. Esas personas están rindiendo servicio a Dios, el Padre, día y noche. Son las personas que reciben el sello de aprobación y de salvación para cuando vengan los ángeles, sean reconocidos por ellos y se puedan salvar. Como cuando pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, o cuando fue la señal con el hombre del tintero. Es lo mismo lo que va a pasar en el fin del mundo. Las personas que tengan el sello de la bestia o la marca de la bestia serán destruidos. Serán personas que se han ido en pos del mundo, en pos de las naciones. Serán personas que se han estado siempre moviéndose en las aguas turbulentas de la desobediencia a Dios. ¿Por qué digo aguas turbulentas de desobediencia a Dios? Porque las personas que desobedecen a Dios, dice Dios, se pueden acarrear hasta la muerte prematura.
como he hablado y explicado muchas veces en otras charlas, y es algo tan real en la vida que es impresionante cómo la palabra de Dios es real. Pues espero que esta charla os haya dado luces, y repito, esta charla se puede alargar 6 horas explicando al detalle todo esto, pero lo resumido es eso. Resumiéndolo, Dios en la parte final de los días para los vientos de destrucción por medio de sus ángeles hasta que eso queda sellados el número completo de los fieles de Dios, y en el momento que están completos sellados los fieles de Dios, se sueltan los vientos de destrucción, pero estas personas son protegidas por Dios, salvadas por Dios, porque Cristo envía a sus ángeles a recoger a esos fieles siervos de Dios que ya tienen el sello de Dios, la marca de Dios, porque han sido fieles a Dios, ya son más que vencedores, y por lo tanto son los que Dios se lleva por medio de sus ángeles, ¿no? Bueno, pues que la gracia y la paz de Dios, el Padre del Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Espero que os haya quedado clarito este puntito. Hasta la próxima, amigos.